Buen día, señores docentes y compañeros. Somos los integrantes del Grupo 7. El día de hoy tenemos como entrevista con nuestra invitada, la doctora María Valdivieso, quien actualmente se encuentra ejerciendo la Administración de Justicia como jueza de lo civil, llevando el servicio a la comunidad por varios años. A continuación, empezaremos con la sesión de preguntas. Primero, doctora, ¿nos podrías decir por qué escogiste estudiar la carrera de Derecho? Como alguna vez pude comentar, y que lo hago más como anécdota, mis padres dicen que desde pequeña, tendría unos 4 o 5 años, siempre dije que quería ser abogada. Será tal vez porque siempre me he visto atraída a las películas donde hay resoluciones de casos, que aunque bien estas pueden ser más al ámbito penal, que no es el área en el que yo me desarrollo, me atraía, y por lo tanto yo siempre dije que quería defender a los pobres, defender a las personas que eran acusadas injustamente, y aunque lastimosamente no estoy de ese lado del camino, puedo palpar los casos cuando me llegan a mi conocimiento. Gracias. Continuamos con las preguntas. Adelante, Pedro. Buenas noches, compañero. Y buenas noches, jueza. Mi pregunta es, en su trayectoria, ¿cuál ha sido su caso más difícil? Tengo aproximadamente 9 años administrando justicia. Yo soy jueza de lo civil, mercantil, inquilinato, y puedo decir que los casos como tales no son difíciles. Tal vez complejos uno más que otro, pero no difíciles, pues analizándolos desde la presentación de la demanda o la contestación y aplicando la normativa correspondiente, todo va fluyendo. No obstante de aquello, se puede decir que quienes hacen difícil absolutamente el caso son los abogados, que muchas veces hacen uso de recursos innecesarios, solicitan recursos que no proceden o se valen de la intimidación. Esto es presentando denuncias, prevaricatos, abriéndonos sumarios, o al causar algún tipo de conmoción social, es decir, viralizar el caso, siempre contándolo desde su punto de vista y no contando la real historia del caso, de por qué se da el mismo. Quieren conseguir de esa manera lo que con conocimientos no pueden hacerlo. Muchas gracias. Continuamos, por favor, la compañera Karen Torres con su siguiente pregunta. Buenas noches, compañera. Doctora, muy buenas noches. Saludos cordiales. Mi pregunta es, ¿qué cree usted que ha sido lo más importante que ha aprendido a lo largo de su trayectoria laboral? Lo más importante aquí es que uno nunca deja de aprender. Que ningún caso se parece a otro, por más similitudes que ustedes encuentren al momento de la lectura de la demanda, en los fundamentos o en el relato de los hechos o en la pretensión de los mismos. Y que uno como administrador de justicia o operador de justicia debe estar siempre pendiente del mínimo detalle, tanto en la demanda como en la contestación. Asimismo, en la audiencia, obviamente, pues se resuelve en audiencia y hay que estar pendiente de todo lo que las partes en ese momento van a presentar. Muchas gracias, Karen. Continuamos con la siguiente pregunta con la compañera Melissa Aguas. Buenas noches, doctora. Doctora María, ¿cuál es la diferencia entre en caso tributario y en caso civil? La parte civil maneja todo lo que tiene que ver, por lo menos nosotros manejamos todo lo que tiene que ver de cuestiones patrimoniales, lo que tiene que ver el segundo libro del Código Civil, formas de adquirir el dominio, y el cuarto libro que trata de las obligaciones. En la parte de lo que hablamos de las cuestiones tributarias, tienen que ver en un punto específico que se refiere a la parte de tributos, valga la redundancia, las obligaciones que tiene la persona para con la entidad
recaudadora de tributos. ¿Cómo procedería la misma en el caso de la falta de presentación de dicha información? Por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas tiene varias oficinas o varios departamentos que son gestión tributaria, auditoría tributaria, el departamento de coactivas cobranzas, el departamento de procuración. Entonces, cada uno va a canalizar los pasos que va a hacer. Por ejemplo, gestión tributaria emite las persuasivas o los documentos en la cual le informa al contribuyente cuáles son sus obligaciones que tienen pendientes, sean estas declaraciones de IVA o de impuesto a la renta, y cuáles serían las sanciones por las cuales, administrativas por las cuales se las podría sancionar si omiten la presentación de dichos documentos. Por decir, pasados 7 días pueden ser objetos de clausura, pueden ser objetos de sanciones pecuniarias. El Departamento de Auditoría ya hace un análisis más profundo de las declaraciones como tal presentadas por los contribuyentes, o como ellos conocen, los grandes contribuyentes. Entonces tienen lo que es el análisis de la documentación, hacen cruces de informaciones de terceros y ellos pueden emitir sanciones por los mismos. Está el Departamento de Coactiva y Cobranzas, que cuando los anteriores departamentos no han podido recaudar los valores por los cuales se ha sancionado a un contribuyente, este es el departamento que empieza con persuasivas y luego ya inicia el proceso coactivo para que el funcionario de coactivas realice las gestiones para conseguir el pago de dichos valores. Gracias, Muchas gracias, Melissa. gracias. Continuamos con Silvia, por favor, con la siguiente pregunta y para que cierre la entrevista. Bien, gracias, Tere. Doctora, muchas gracias por su contribución. Yo tengo 3 preguntas. Mi primera pregunta, ¿cuál es la finalidad de un proceso judicial? La principal finalidad es resolver los conflictos que se derivan entre varias personas, sean estos personas naturales o personas jurídicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando el ordenamiento jurídico vigente y que sea acorde al caso o al conflicto que se haya presentado. Es decir, si se presenta un conflicto, por decir, de reivindicación de un bien inmueble, tenemos que aplicar el ordenamiento que se refiere a las reivindicaciones y no, por decir, aplicar un procedimiento que tenga que ver con posesiones o con otro tipo de causas que no tendrían nada que ver, que no solucionarían ese conflicto. Bien, muchas gracias, doctora. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo se resuelven eficazmente los problemas judiciales que tienen las personas? Definitivamente la forma de conciliación o eficaz es determinar o de resolver eficazmente estos problemas es la conciliación. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer en audiencia, llegando a las partes en la etapa de la audiencia, cuando se llama conciliación a las partes, se lo puede hacer. O también pueden pedirle a la autoridad que derive el caso a mediación, o lo pueden hacer extrajudicialmente, poniendo en conocimiento luego al juez de ese acuerdo o esa conciliación a la cual han llegado las partes. Bien, muchas gracias, doctora. Mi siguiente pregunta es, ¿cuáles son las cualidades de un buen abogado? El abogado debe ser concreto al momento de presentar su petición o su contestación. En la narración de los hechos o en la pretensión, debe ser concreto. No puede estar dando vueltas en lo mismo, porque se marean ellos y marea al operador, marea al otro, a la otra parte, y al final no se sabe qué mismo es lo que solicita. Porque les pongo un ejemplo, en una causa que pueden estar pidiendo la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, porque ya cumplen con los requisitos, tienen más de 15 años, han sido conocidos como señores y dueños, han actuado sin clandestinidad, sin violencia, pero en el relato, cuando dan tantas vueltas, cuando explican demasiado,
no se entiende si quieren la prescripción o la posesión del bien porque alguien los está perturbando. Entonces, el abogado debe ser concreto, debe sintetizar, debe hacer lo más simple posible su petición. Otra cosa más que debe, consejo, una cualidad que debe tener un abogado es que en la audiencia no es mejor abogado el que más grita o el que más quiere aparentar, porque eso no es lo que llama la atención. Al juez o a la otra parte los mantienes atentos de lo que estás exponiendo es en la claridad de tus peticiones, en la forma como tú vas desarrollando la causa, sin gritar, sin amedrentar, sin intimidar a ninguna de las partes, inclusive al juez. Lo digo porque hay muchos abogados que se valen de eso, piensan que por gritar más o buscar la forma de alterar al operador para después ellos quedarse como víctimas, está bien y no es correcto, no es una buena actitud. No, con eso no sé si pretenden ante el cliente demostrar algo, pero lo que menos demuestra el operador es conocimiento. Bien, doctora, muchísimas gracias. Realmente con estas preguntas y con su participación y su gran contribución, nosotros nos hemos acercado un poco a la realidad y usted nos ha ayudado a conocer y entender un poco más acerca de esta carrera. Muchas gracias, doctora. Infinitamente agradecida. Teresa. Bueno. Muchas gracias, Marisabel. A nombre de mis compañeros te agradecemos. Hemos movido un poquito tu horario, pero estoy infinitamente agradecida. Y también a mis compañeros que son jóvenes, para que no tengan miedo, para que continúen. Somos un ejemplo con Silvia de que para estudiar nunca es tarde y pues vamos para adelante. Muchas gracias nuevamente. Saludos. Muchas gracias a ustedes por haberme tomado en cuenta. Lo hago con mucho cariño. A Teresa la conozco hace bastante tiempo. Como indiqué, fue mi compañera en la universidad y me estoy muy, muy contenta que haya retomado la carrera. Nunca es tarde para aprender. Recuerden eso siempre. Es más, es una carrera en la cual nunca se termina de aprender. Siempre vamos a estar aprendiendo algo. La ley no es estática, la ley cambia, hoy dice una cosa, mañana otra. Entonces, solo les pido, o sea, como consejo, es que nunca dejen de estudiar, cojan de hábitos la lectura, lo hagan de manera consciente, tratando no solo de leer superficial, sino leer de manera que vayan captando cada una de las cosas que están leyendo realmente. Y así poder hacer preguntas en clases, nunca se queden con incógnitas, pregunten. Yo creo que a ningún profesor le molesta que un alumno pregunte, porque eso significa que el alumno está pendiente de la clase. Si ustedes tienen dudas, pregunten. Hagan que el profesor absuelva sus preguntas y si ustedes no quedaron satisfechos con lo que investiguen. Y en la siguiente clase podrían llevar y acotar algo más a lo que el profesor ya les indicó. Como siempre se dice, no hay pregunta tonta. Tonto es aquel que no pregunta y se queda con la duda. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, doctora. Éxitos. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, pasen bien.